Gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Bueno, bienvenidos a este culto de jóvenes. Esta noche agradezco a Dios la oportunidad y a los jóvenes que me invitaron a predicar. A los amigos, bienvenidos a todos los jóvenes de la Graciela. ¿Dónde están los jóvenes de la Graciela? Amén. Yo digo amén, aunque joven fui y envejecido. Aquí estamos para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, tomemos un pasaje de la Biblia en esta noche. Otro anuncio es que mañana hay escuela dominical. Amén. 9 de la mañana, los esperamos antes, si fuere posible. Y 6 de la tarde también hay culto mañana, siendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, leemos la palabra de Dios. Esto es en Primera de Timoteo. Vamos a buscar aquí el texto bíblico. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Ya hemos orado, gracias al Señor, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta noche para compartir la palabra del Señor. Bueno, voy a comenzar este sencillo sermón diciendo que la juventud es una de las etapas en nuestras vidas que es maravillosa, es bonita. En la juventud, hermanos, es cuando tenemos en pleno la fuerza. En la juventud es cuando tenemos más capacidades intelectuales, más inteligencia, tenemos las habilidades. No es lo mismo la habilidad de un joven que la de un anciano. El vigor no es lo mismo el de un joven que el de un anciano. Y la belleza, ¿no? La belleza. El predicador por eso decía que debemos de entender que somos cíclicos, que cumplimos ciclos y que la juventud de cierta manera es vanidad, porque aunque tenemos todos esos buenos atributos, no nos podemos jactar de nada de eso, porque si el Señor nos tiene para larga vida, llegará un momento cuando los jóvenes serán ancianos. Alabanzas al nombre del Señor. Pero hermanos, aunque hay todas esas virtudes y todas esas cosas positivas en la juventud, en la mayoría de los casos, en la juventud se carece de experiencia. Se carece de experiencia, porque la experiencia no se improvisa, la experiencia no se consigue anticipada. La experiencia solo se puede adquirir con los años, con el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia necesita del vigor, de la fuerza, del dinamismo de los jóvenes, pero necesita de la experiencia de los ancianos. Entonces no se puede menospreciar ni lo uno ni lo otro. Gloria al nombre del Señor. Y claro que se requiere en la iglesia jóvenes con la capacidad, con la disposición, con la voluntad
para servir a Dios, para vivir una vida que sea ejemplar para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Es maravilloso cuando Dios trata con los jóvenes. Es maravilloso cuando los jóvenes dejan que Dios obre en sus vidas, porque se da un testimonio, se da un ejemplo. Porque el mundo piensa de los jóvenes cristianos que están amargados o que están presionados o que están viviendo una vida cristiana como a la fuerza, y algunos pensarán: qué pesar de esos jóvenes, qué pesar de esas jóvenes, porque tienen que vivir de esa manera. Seguramente piensan que se hace un gran esfuerzo, y habrán algunos que no han tenido una experiencia con Dios y seguramente sí viven una vida a la fuerza. Pero el que ha vivido una experiencia personal con Dios, ese joven o esa jovencita que ha dejado que Dios obre en su vida, no vive una vida cristiana a la fuerza. Por el contrario, disfruta la vida cristiana. Se goza de ser un hijo de Dios en su juventud. Alabanzas al nombre del Señor. Es por esta razón, mis hermanos, que el apóstol San Pablo manda y enseña. Hay un mandamiento divino y una enseñanza para la juventud. La juventud yo creo que hay que valorarla. Yo creo que la juventud hay que aprovecharla. Yo creo que la juventud hay que usarla bien para la gloria de Dios. Yo creo que la juventud no se puede tener en poco. Gloria al Señor. Gastarse la vida en Dios es lo más glorioso. Amén. Gloria a Dios. Vean, las personas se gastan la vida en el mundo. Las personas se gastan la vida trasnochando, enguayabándose, tomando trago, emborrachándose, rumbeando, consumiendo vicios, se acaban la vida. Y a la postre, al final del tiempo, no les deja ningún dividendo. Amén. Solo historias tristes. Amén. Por causa del vicio, de la borrachera, se me acabó la familia, me dejó la mujer. Por causa de estar en los vicios, mira esta cicatriz de esta puñalada, de este machetazo que me pegaron, de esta pedrada, porque esa es la bendición del diablo. Amén. La bendición del diablo es un tiro, una pedrada, una puñalada, un machetazo. Pero los que estamos en Cristo no tenemos esos testimonios. Alabanzas al nombre del Señor. El joven cristiano se goza la vida en Dios. Y si se deja guiar por Dios, su hogar es una bendición. Su familia es una bendición. En su trabajo es una bendición. Con sus parientes, con quienes los rodean, es una bendición. Porque el Evangelio solo trae cosas buenas. A su nombre sea la gloria. Entonces no se puede tener en poco. Por eso fue que el apóstol San Pablo, bueno, el escritor, el predicador, dijo en Eclesiastés capítulo 11, verso 9: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, como quien dice: jóvenes, si quieren vivir como les pide la vida, dándole rienda suelta a sus pasiones y deseos, pues háganlo así. Alégrense en su juventud. Tomen placer sus corazones en los días de su adolescencia. Anden en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. Pero sepan pues que sobre todas estas cosas los juzgará Dios. Alabanzas al Señor. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad.
Yo también fui joven cristiano. Yo le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 18 años, cuando la iglesia era otra, cuando no habían redes sociales, cuando no habían celulares. En el año 1984 le entregué mi vida a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno en lo único que se divertía era en las cosas del Señor. Entonces yo también fui joven. Como dijo alguien por ahí en una canción, yo también tuve 20 años. Aunque mi corazón no fue tan vagabundo, pero también tuve 20 años. Hermanos, y tengo que decir en esta noche que la mejor vida que se puede vivir es en Cristo. La vida no se puede disfrutar fuera de Cristo. No se puede disfrutar. El que quiere disfrutar la vida sin Cristo está equivocado. Está equivocado. ¿Y sabe por qué? Porque la vida es Cristo. Él es la vida. Él se presentó personalmente, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la vida es Cristo, nadie podrá disfrutar de la vida si no tiene a Cristo en su corazón. Pasando del capítulo 11 de Eclesiastés al capítulo 12, el verso 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es glorioso cuando uno termina la carrera y tiene la satisfacción del deber cumplido. Hay que buscar a Dios a tiempo. Hay jóvenes que piensan que pueden vivir mejor sin Cristo, que pueden vivir mejor lejos de la iglesia. Para algunos la iglesia es como algo que les estorba para vivir lo que quieren vivir. He hablado con jóvenes que son sinceros y me lo han dicho: me gustaría tener más libertad, pero no es libertad lo que quieren, es libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es libertinaje. Porque si alguien quiere tener la libertad solo se tiene en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se tiene la libertad. Entonces, cuando uno no ha podido entablar una bonita relación con el Señor, cuando no se ha podido establecer línea directa con Dios, cuando la comunión con Dios está deteriorada o rota, entonces no se puede disfrutar la vida cristiana. Entonces se quiere vivir otra clase de vida. Pero en esta noche la palabra de Dios lo que nos manda es a acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Amén. Porque vienen los años cuando uno quisiera hacer cosas que ya no puede hacer. Nosotros en nuestra juventud íbamos por los montes, por los collados, pasábamos por los ríos, por los puentes colgantes, subíamos por las veredas, saltábamos por encima de los alambrados, corríamos por los cafetales. Hermano Arcesio nos tocó todas esas historias, todo ese trasegar. Pero si hoy nos ponen a eso, para no dar un infarto, hermano. Qué pena montarlo de hermano Arcesio, pero hablo por mí. Si hoy nos ponen a correr por una loma, hermanos, que hay que subir 2 horas trotando, ya no podemos, a los 15 minutos caemos. Pero en una época lo hicimos. Yo me iba de la finca cuando era joven, yo me iba a las 5 de la tarde a hacer un culto a las 7 de la noche, donde me arrodillaba a orar, quedaba el charco de agua, porque uno lo cogía un aguacero y se mojaba todo. Y ahí donde se arrodillaba a orar quedaba el charco de agua, mojado todo. Había que pararse a hacer el culto y uno se gozaba todo el culto. Y se iba a las 9 de la noche para la finca otras 2 horas. A las 11 llegaba para levantarse a las 4:30 a ordeñar las vacas, para las 4 de la mañana.
Y uno se gozaba todo eso. Hoy si nos ponen a hacer eso ya no podemos. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A mí no me queda remordimiento porque yo digo, por la gracia del Señor, el Señor me permitió ser un joven en la iglesia que servía al Señor en la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Y siempre viene el relevo generacional. Siempre viene. Aquí en la iglesia de la Graciela hay un buen grupo de jóvenes. Y yo estaba escuchando al hermano que estaba invitando a los solteros, a los casados. Le faltó invitar a los viudos, a los separados. Porque hay jóvenes en la iglesia, solteros y casados. Porque a veces el joven se casa, la hermana se casa, el joven se casa y piensa que porque ya se casó dejó de ser joven. No. Cambian los roles y adquirimos otras responsabilidades y tenemos otros compromisos, pero seguimos siendo jóvenes. Cuando nos convocan en la iglesia, hay que acudir a hacer el trabajo, a ponernos al frente, a poner nuestra vida al servicio del Señor. Porque Dios espera de nosotros que seamos sus manos, que seamos su boca, que seamos sus pies. Hermanos, los pies del Señor son los pies de los jóvenes de la iglesia. La voz del Señor es la voz de los jóvenes, porque a nosotros ya nos ganguea la voz, pero a los jóvenes tienen todo el vigor. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que puede durar medio día en los semáforos repartiendo tratados, invitando a la gente a la iglesia, los jóvenes. Los que pueden ir por la calle ayudando con la campaña evangelística, los jóvenes. Hay un silencio sepulcral, pero son los jóvenes los del vigor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque vienen los años cuando florece el almendro, cuando las aves del canto ya no están. Amén. Cuando el cuento, ¿cómo es que dice el texto? Que sí, ahí mismo en Eclesiastés, se rompe la cadena de plata. Cuando se encorva, cuando ya uno no es capaz de levantar mucho la mirada. Viene el tiempo, hermanos, cuando se crecen los párpados y nos tapan los ojos. Cuando salen las arrugas y se florece el almendro. Viene el tiempo, hermanos, cuando ya no tenemos la fuerza para predicar y para hacer el trabajo como lo hacíamos. Pero viene, gracias a Dios, el relevo generacional. Hermanos, de los jóvenes que predicaron cuando nació esta iglesia hace casi 90 años, seguro que la mayoría ya ha pasado a la eternidad. Pero esta iglesia sigue vigorosa. Gloria a Dios. Esta iglesia sigue adelante, porque Dios sigue levantando hombres y mujeres. Sigue levantando jóvenes para la honra y la gloria de su santo nombre. El joven cristiano, en la palabra de Dios, en la Biblia, el joven cristiano está llamado a ser ejemplo en la iglesia. Los jóvenes cristianos en la Biblia están llamados a ser ejemplo en la iglesia. Eso es lo que dice el texto. A ser ejemplo en palabra. En palabra. Gloria a Dios. Recordemos que la palabra es la encarnación del pensamiento. Primero llega a la mente, al pensamiento, y luego se expresa con la palabra. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y también dice la Biblia que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Aleluya. Debe de haber cuidado con la palabra. Nuestra manera de hablar es una carta de presentación. Amén. Se le está hablando a los jóvenes. Aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra. En palabra. Nuestra manera de hablar. Hay términos, hermanos, o hay palabras que la Biblia dice que ojalá ni aún se nombren entre nosotros. Palabras que no debemos pronunciar. Pero el apóstol San Pablo se dirige a los jóvenes de la iglesia para decirles que los jóvenes de la iglesia deben de ser ejemplo en palabra. El joven cristiano debe ser temeroso. El joven cristiano debe saber cómo dirigirse a los demás. El joven cristiano debe saber cómo expresarse, porque representamos algo muy glorioso, muy grande, muy grande. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo hablando de nosotros, de la iglesia? Dijo: somos embajadores en nombre de Cristo. Oiga, hermano, lo que un embajador dice, tiene que tener mucho cuidado un embajador con lo que dice, porque un embajador lo que dice es como si hablara su nación. La opinión no es de él, la opinión es de su nación, lo que él representa. Y por eso tiene que tener cuidado con lo que dice. Y nosotros somos embajadores del cielo. Embajadores del cielo. Por ahí le atribuyen a algunos personajes el representante, dicen el representante de Cristo en la tierra. No, el representante de Cristo en la tierra es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, así como nosotros nos portamos y nos dirigimos, es la carta de presentación del cielo. Y por eso hay que ser ejemplo en palabra, hay que ser ejemplo en conducta. La conducta del joven cristiano debe ser una conducta intachable. Amén. La conducta del joven cristiano debe de ser ejemplar. Porque nos están leyendo. Gloria a Dios. Yo pienso que debe ser totalmente diferente a la de los jóvenes que no son de la iglesia. ¿Qué dicen, hermanos? Y para tener una conducta ejemplar hay que tener temor de Dios. Hay que tener temor de Dios en el corazón. Recordemos la conducta de algunos jóvenes que la Biblia nos presenta, temerosos de Dios. Por ejemplo, José. José fue un joven cristiano. Y José es un ejemplo en conducta. Porque nosotros no escuchamos de José que hubiera tenido comportamientos extraños como de persona inconversa. No. José siempre tuvo un comportamiento de un joven temeroso de Dios. Quería el bien para sus hermanos. Por eso le contaba a su papá de las cosas malas que hacían. Y ellos le cogieron rabia por eso, pero él no lo hacía por mal. Él tenía una conducta sana, una conducta intachable tenía José. A pesar de que sus hermanos no lo querían, que todo lo que le hicieron, todo lo que ustedes conocen, pero José siempre fue un joven intachable. En la cisterna, dice la Biblia, Jehová estaba con él. En la cárcel, dice la Biblia, Jehová estaba con él. En donde estaba José, Dios estaba con él, porque su conducta era una conducta ejemplar. Y Pablo le habla a los jóvenes contemporáneos de hoy, de la iglesia de hoy, para decir que debemos, que deben ser ejemplo en conducta. Deben de ser ejemplo en amor. Hubieron muchos otros que pudiéramos mencionar ejemplares, como fue David, como fue Daniel, como fueron los amigos de Daniel, que fueron muchachos con una conducta, hermano, ejemplar.
Buena conducta. Yo creo que la conducta de esos muchachos también a los más adultos nos sirve como ejemplo. Amén. Gente que se portaba bien. Yo estaba leyendo ese capítulo 3 de Daniel y estaba mirando que Daniel siempre se dirigió con mucho respeto. Uno no ve a Daniel haciendo un comentario descomedido ni reclamando con palabras, no, siempre se dirigió con palabras respetuosas a sus superiores, aunque le querían cambiar el nombre, aunque lo querían poner a comer lo que no quería, cambiarle la cultura, cambiarle su Dios, pero él siempre tuvo una conducta ejemplar. Ejemplo en amor. Ese es un requisito indispensable en la vida de cualquier hijo de Dios. El amor. Uno no se imagina un hijo de Dios que actúe fuera de los parámetros establecidos por Dios en lo que tiene que ver con el amor, porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el apóstol Pablo está diciendo que los jóvenes en particular deben ser ejemplo en amor con sus padres, ejemplo en amor con sus hermanos, ejemplos en amor con quienes les rodean, con los hermanos en la iglesia, con sus hermanos de sangre, ejemplos en amor. Ya hablar del amor es un tema demasiado amplio, pero en términos generales ser ejemplo en amor, ser ejemplo en fe. Los jóvenes deben ser ejemplo en fe, ser visionarios, ser soñadores. Soñar no cuesta nada. Los jóvenes, ¿por qué un joven no puede estar visionando y soñando en ser un evangelista, un predicador, un pastor de la iglesia? Yo les pregunto, ¿cuántos en esta noche aquí son capaces de creer que aquí hay pastores, futuros pastores? Pero ¿por qué no? Sí. Esposas de pastores, claro que sí. Hermanos, líderes que representan a Cristo, aunque no tengan un título, una licencia, pero que están visionando, que tienen la fe de que Dios los puede llevar bien lejos, bien alto, para la gloria de su nombre. Jóvenes de fe. Alabanzas al nombre del Señor. Ejemplos en fe. Ejemplo en pureza. La pureza, hermanos, tiene que ver con lo interior. Lo interior. ¿Con qué ojos estás mirando a los demás? ¿Con qué intenciones estás hablando con los demás? ¿Con qué intenciones estás diciéndoles cosas a los demás? En los negocios, el que es comerciante, el que anda en su conquista o el que quiere cortejar a alguien, ¿cómo lo está haciendo? La Biblia dice que el joven de la iglesia debe de ser ejemplo en pureza. Y la pureza tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no hay malicia. Tiene que ver con que hay respeto. Tiene que ver con que hay temor de Dios en la vida del joven. Entonces, jóvenes, el apóstol Pablo esta noche les exhorta a ser ejemplo. Amén. Jóvenes, la Biblia, Dios a través del apóstol Pablo exhorta a todos los jóvenes de la iglesia a ser ejemplo, a que ninguno tenga en poco su juventud, a que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entonces, jóvenes, Dios a través de la Biblia los está llamando a ser ejemplo. A su nombre sea la gloria. A ser ejemplo en la iglesia, a vivir para Dios, a servir a Dios,
a decirle al mundo que sí se puede vivir la juventud en Cristo, a disfrutar la vida sin los vicios, sin el desorden de la vida, sin el desorden sexual, sin la vanidad del mundo, que se puede vivir bien para la gloria de Dios. Sí se puede, jóvenes, sí se puede. Yo sé que Dios hará cosas grandes con los jóvenes de la iglesia aquí en la gracia, restaurando, fortaleciendo, llenando con el Espíritu Santo, poniendo jóvenes en el servicio de Dios, colocando la juventud en un avivamiento, en un vivir para Dios, para ser ejemplo de los demás. La ciudad de Tuluá tiene que darse cuenta que la juventud de la ciudad de Tuluá no tiene que perderse en los vicios y en los malos, en las malas acciones. No tienen que morirse jóvenes asesinados, destrozados, descuartizados. No tienen por qué morirse los jóvenes en esas condiciones, porque hay un Dios en esta ciudad de Tuluá, aleluya, en la capacidad de rescatar jóvenes para la gloria de Dios. Y el ejemplo para ellos tienen que ser ustedes, jóvenes. Son ustedes el ejemplo. Aleluya. Que aunque no salgas a predicar la palabra, usted pueda ser